La bienvenida al doctor Mauricio Alarcón, él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, muy buenos días. Un discurso presidencial, el inicio de un nuevo periodo legislativo, también debe traer esperanzas, expectativas positivas en el pueblo ecuatoriano. Quisiéramos conocer su análisis, su visión sobre qué nos dejó este contacto del presidente de la República, también de altas autoridades, incluyendo el presidente de la Asamblea del pasado día sábado, en lo que significa de alguna manera la apertura del nuevo periodo de gobierno de Daniel Noboa. Gustavo, Rosana, buen día. Un saludo para ustedes, para la audiencia de Antena 1. Me atrevería a decir que me quitaron las palabras en el análisis que hicieron antes de empezar este espacio, pues si bien podríamos destacar algunos aspectos positivos de la locución presidencial del pasado sábado, el análisis principalmente se empieza a enfocar en aquellos temas pendientes en los cuales la ciudadanía en general tenía una alta expectativa, ¿no? Creo que ahora nadie duda de que el presidente hable alemán, nadie duda de que el presidente quiera mucho a su familia. Tampoco se duda de que haya una buena relación con el presidente de la Asamblea, con quien se botaron flores durante mucho tiempo. Pero hay dudas respecto a aspectos fundamentales como los señalados por ustedes y que lamentablemente, aunque con un discurso de mayor extensión a la de 2023, no hubo ningún tema y ningún punto en específico a propósito de lo que significa institucionalidad, gobernabilidad, seguridad jurídica, seguridad tributaria e incluso ya un poco más aterrizados temas que tengan que ver con la situación económica del país, con la forma en la que se implementará. No necesitamos tampoco largas alocuciones, pero sí un poco más de aterrizaje en cuanto a la implementación de acciones de lucha contra la inseguridad o aspectos clave que no bastan con ser mencionados, como el del combate efectivo a la corrupción, que sigue haciendo de las suyas en la institucionalidad ecuatoriana. Abogado Alarcón, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Como usted mismo manifiesta y como lo dijimos en la introducción, hay muchas cosas que no están claras, pero podemos aseverar que lo que hemos visto ya durante la primera gestión de Daniel Noboa va a tener continuidad en este segundo periodo. Rosana, en algunos temas podría ser, en otros hablar de ellos sería realmente preocupante. Mira, sí, la inseguridad sigue siendo el primer tema de preocupación de los ecuatorianos, pero el segundo tiene que ver con la crisis económica general y la falta de empleo. No escuchamos nada respecto a la inversión extranjera, ¿no? Más bien, casi textualmente el presidente nos dijo que la generación de empleo va a venir de la inversión pública, lo cual es un concepto total y absolutamente equivocado y que ha sido fuertemente criticado respecto de los últimos gobiernos. ¿Qué ha pasado en 2024 cuando el presidente Noboa ya tuvo un año calendario completo para implementar sus cosas? Que el país apenas recibió 232 millones de dólares de inversión extranjera directa, la cifra más baja de los últimos 14 años, y la mitad de esos 232 millones de dólares de inversión extranjera correspondió a China, particularmente en inversiones en el sector minero. Entonces, si tú me dices a mí, usemos como referencia y de forma bastante simpática lo que tiene que ver con cuestiones que ya hemos visto durante su gobierno, podría más bien preocuparme. En aspectos como este se demandan acciones claras para no quedarnos en cuestiones tan duras como las de las cifras de 2024. Y justamente porque en parte de su discurso el presidente de la República, Daniel Noboa, por ejemplo, en cuanto a temas económicos, él habló de los logros, de los retrasos que en los pagos que se han reducido, aunque terminamos el año con una cifra negativa en materia de crecimiento económico. Él habló de los logros del año 2024 en materia económica, más no detalló cuáles serían las políticas económicas para este 2025. Entonces, eso daría cuenta de que considera el gobierno de que ha estado actuando bien en materia económica en este año y que la perspectiva es darle una continuidad en este nuevo periodo. Mira, efectivamente sí, y de nuevo podríamos hablar de otros temas
que también son importantes y que fueron abordados durante mucho tiempo en el discurso presidencial, pero que no dejaron claridad respecto a qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Vamos al tema de seguridad, Rosana. Indiscutiblemente se habló de temas de seguridad durante los 21 minutos en los que intervino el presidente de la República. Nos dijo claramente que ya en su primera etapa de transición de los 18 meses iba a rescatar el país de las mafias. Estamos frente al primer cuatrimestre de 2025 con las peores cifras de violencia de la historia. Un promedio de 26 muertes violentas por día. A este ritmo el país está históricamente a convertirse en el país más violento de América Latina de los últimos años. Eso no se mencionó, porque estamos nosotros conscientes, como el presidente, de que esta no es una lucha contra la delincuencia común, y lo dijo, que es una guerra directa contra el narcotráfico, las estructuras de crimen organizado, las redes que operan no solo en Ecuador, sino que son redes transnacionales. Pero ahí está el diagnóstico. ¿Dónde va a estar la acción? Y no queremos que nos digan, no, los planes de seguridad son reservados y secretos, no, pero que al menos se nos dé luces que nos permitan a nosotros tener muchos más sueños, mucho más de esperanza, de que no vamos a terminar peor de lo que empezamos este 2025, ¿no? Sin que sea un discurso técnico, justamente lo que se espera de un discurso presidencial de posesión, si tiene que haber algo de análisis objetivo sobre cómo se encuentra el país, un diagnóstico, algunas cifras, algunos índices, algunos indicadores que además señalen las metas que se tienen en ese nuevo periodo de gobierno. Quedándonos en el tema de la seguridad, por ejemplo, Mauricio ha hablado ya sobre los altos índices de habitantes de Ecuador muertos con ese macabro índice de muertes violentas por cada 100.000 habitantes que sigue en niveles altísimos en Ecuador, lo cual es uno de los parámetros que da cuenta de que tiene que haber un golpe de timón en la lucha contra el crimen organizado. Aparentemente lo que tenemos como lineamientos del gobierno, Mauricio, entonces sería esa ley orgánica de solidaridad nacional, que me parece que es como lo han bautizado ya en la Asamblea, a la ley orgánica para desarticular la economía criminal. ¿Nos quedamos allí? Mira, hemos sido críticos, Gustavo, del proyecto de ley de urgencia en materia económica que se ha presentado a la Asamblea Nacional, llámese como se llame. Solidario, de combate. Primero, porque no es un proyecto de ley de urgencia en materia económica. Segundo, porque a pesar de que hay altas probabilidades de que sea aprobado, no ataca en realidad el problema, sino que más bien abre las puertas a una enorme discrecionalidad en el accionar de gobierno para que ocurran cosas, no las buenas, por supuesto, sino las malas que han venido ocurriendo en otros países como El Salvador. Entonces yo creo que acá ser crítico no es ser malo con el presidente ni querer que le vaya mal al país, por el contrario. Yo estoy seguro que Gustavo, Rosana, Mauricio, queremos que al presidente le vaya bien, que su gobierno sea eficiente y efectivo, porque si al país le va bien, nos va bien a todos, pues no somos tan idiotas de querer que las cosas vayan mal cuando sabemos que estas nos afectan de forma directa. Pero cuando criticamos y proponemos alternativas, es para que se escuche, para que del otro lado haya capacidad de autocrítica y para que las cosas se pulan, para que puedan hacerse de la mejor manera posible. Pero cuando esto no ocurre, sea por un discurso presidencial con deudas, sea por un proyecto de ley con errores, sea porque ni siquiera se evalúa y se tiene claro qué va a pasar con el gabinete ministerial, estamos frente a un panorama de incertidumbre que no le viene bien al país definitivamente. Entonces esperemos que estos 4 años que acaban de empezar el día sábado sean años de madurez, ya no sean años de transición, sean años de tolerancia y de respeto a la crítica, sean años de capacidad de autocrítica y de escucha al que piensa diferente, y sean años de apertura para que todos podamos arrimar el hombro y sacar al país adelante.
Otro tema que quedó en expectativa, Mauricio, era la Asamblea Constituyente. Luego, con la conformación de la nueva Asamblea Nacional, al parecer el presidente dio un pie atrás, pero esto nos lleva a pensar, y este fue otro de los temas pendientes del discurso, ¿no? ¿Qué reformas económicas, políticas y de otra naturaleza emprenderá el gobierno en lugar de esa propuesta de Asamblea Constituyente? O sea, tampoco nos dejó claro por dónde irían y cuándo empezaría este proceso de reforma constitucional. Rosana, yo no escuché, no sé tú, ni una sola mención a temas de constitución durante los 21 minutos del discurso del presidente. Entonces yo creo que ese es un indicador de lo que veremos al menos durante esta primera etapa de gobierno. Yo no sé si se piensa plantear reformas, enmiendas constitucionales a través de la Asamblea Nacional a propósito de la mayoría, aunque frágil, pero mayoría que actualmente se tiene. Pero mira que el término Asamblea Constituyente no se mencionó en lo absoluto durante el discurso de posesión presidencial. Incluso mira que si esperábamos una lógica como la que se vio en el año 2007, cuando el señor Correa asumió la presidencia, el decreto para convocar a un proceso constituyente debía haber sido casi que el decreto número 2, como efectivamente ocurrió en aquel entonces, y hasta hoy ni siquiera tenemos decretos que puedan darle al país un escenario claro de conformación de gabinete. Los 4 decretos que han sido emitidos hasta el momento únicamente están enfocados más bien en lo que significa la asunción de poder, el inicio del mandato de Daniel Noboa, la ratificación de 2 secretarios, el jurídico y la general de la administración pública, y la asignación de funciones a la vicepresidenta. Entonces veamos qué ocurre en las próximas horas, pero creo que al menos ese fantasma positivo o negativo de un proceso constituyente se desapareció por completo del radar de lo que fue la ceremonia del día sábado. Y el gobierno aún no ha dado una agenda en cuanto a reformas constitucionales. Nadie sabe qué es exactamente lo que quiere. Por lo pronto, Gustavo, hay un tema en marcha en la Asamblea Nacional con una comisión dominada por el oficialismo y presidida por el oficialismo, y que tiene que ver con la financiación pública de las organizaciones políticas y de las campañas electorales. Esperemos a ver cómo termina este proceso, porque no basta con controlar la comisión de la enmienda o del cambio constitucional en criollo, sino con la forma en la que efectivamente vote el Pleno de la Asamblea Nacional. Así es el momento ya de establecer mecanismos concretos, incluso plazos, un cronograma para estas reformas. Y mira, no solo de las que ya estaban en marcha, sino de las que vendrán. Como tú bien has dicho, si ya se descartó o se puso en pausa, como ha dicho el ministro de Gobierno, el proceso constituyente, ¿qué cambios se van a empezar a presentar de cara a una asamblea que discuta de forma responsable cuestiones que sí deben ser modificadas de la Constitución de Montecristi, indiscutiblemente, y que pueden además estos cambios venir por esa vía? Queremos eliminar el Consejo de Participación, ya nos han dicho cuál es el camino. ¿Se puede hacerlo? Por supuesto que sí, sin pasar por proceso constituyente. Queremos cambiar la forma en la que funciona el Consejo de la Judicatura. Incluso ni siquiera necesitamos pasar por la Asamblea. Recordemos que en 2011 se lo cambió por la vía del referendo avalado por la Corte Constitucional. Entonces hay varios temas. Queremos cambiar el escenario favorable para las condiciones de inversión extranjera, para que el país sea más atractivo, más allá de las situaciones de inseguridad jurídica, inseguridad física o inseguridad tributaria. Perfecto, eso también se lo puede hacer por la vía de la Asamblea, pero que se nos diga, ¿no? Yo creo que esa también, y en buena hora que lo topan ustedes, amigos, ha sido una de las deudas de ese discurso del día sábado, ¿no? Yo creo que muchas personas, particularmente aquellas que han venido impulsando, no sé si de forma independiente, la realización de un proceso constituyente para echar abajo la Constitución de Montecristi, se han quedado con las ganas de saber incluso hacia dónde apunta el presidente de la República en los cambios de
textos constitucionales. Y muchos de estos cambios va a depender también de cómo se vayan conformando las fuerzas políticas dentro de la Asamblea Nacional. Tuvimos ya una primera imagen de la Asamblea en lo que fue su primera sesión cuando procedieron ya a elegir a sus autoridades, pero habrá que ver también qué va pasando acorde con los temas. Me parece además que el presidente ha sido hábil para ir midiendo algunos momentos y algunas coyunturas políticas para lanzar o no una propuesta. Veremos también si Pachacuti tiene algún puesto en el gabinete ministerial. Bueno, yo dejo de lado el tema gabinete para enfocarme en el tema asamblea, Rosana, y que tú acertadamente lo acabas de citar. Mira, las últimas votaciones no han sido contundentes. Las últimas votaciones han tenido que ser consideradas, reconsideradas y recontraconsideradas para alcanzar los 77 votos exactos que se requiere para su aprobación. Mira que incluso en las dos últimas votaciones, no me refiero a la de aceptación de renuncia de la fiscal, por supuesto, la conformación del comité de ética y la conformación de la comisión de enmiendas que está tratando el tema que cité anteriormente, hubo problemas y no se vio tanta fluidez en cuanto a la mayoría. Claro, habrá una prueba de fuego en las próximas semanas que será la aprobación de este proyecto de urgencia en materia económica, pero creo que por desgracia y conociendo las mañas del pasado, si es que ese tema tambalea, pues es altamente probable que se suspenda la sesión y se deje que la norma pase tal cual por el Ministerio de la Ley. Entonces, te digo, yo creo que acá no estamos, y eso también lo estará evaluando el gobierno, frente a una mayoría contundente de 80, 85 votos, algunos de los que se contaban inicialmente y con los que incluso los analistas contábamos al momento de hacer análisis, se han hecho agua. Por ejemplo, los 3 votos del Partido Social Cristiano, uno de los votos de los asambleístas de movimientos locales. Entonces empiezan a ponerse ahí en una congeladora, y yo creo que hay que esperar y ver, porque incluso ciertos temas que tienen que ver con los cambios constitucionales van mucho más allá de simplemente tenemos 77 votos, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser bastante cautos sobre estas cuestiones y movernos con pies de plomo, y me refiero como país, no como gobierno. Porque pero además, Mauricio, parecería que no solamente va a ser fundamental lo que pasa en la Asamblea Nacional, sino va a tener un rol fundamental otra vez la Corte Constitucional. Y cuidado, le convertimos a la Corte Constitucional en el blanco perfecto de los ataques del Ejecutivo cuando las cosas no salgan bien, porque es indudable que el proyecto de ley, por ejemplo, que se ha presentado a la Asamblea en este momento, contiene varias cuestiones que podrían contravenir a la Constitución y que, de ser aprobadas tal cual, serán atacadas en la Corte Constitucional por algunos sectores, ¿no? ¿Y ahí qué va a pasar? ¿Van a irse contra la Corte? ¿Van a atacar a una Corte Constitucional que por la estructura actual se yergue como una de las principales instituciones del país? Entonces yo creo que hay que ser muy cautos sobre estos temas que, de nuevo, lamentablemente no han sido mencionados en ese discurso, que aunque más largo que el de 2023, sigue trayendo vacíos. Hay ciertos temas urgentes también que el gobierno los ha venido postergando, o a lo mejor tratándolo, pero con un perfil muy bajo. Está el tema de la energía en general en el país, particularmente la energía eléctrica, que amenaza. Se conoce que el déficit que persiste en Ecuador, en caso de que no vengan las lluvias, está en el orden de unos 800 megavatios. El presidente se refirió a que habrá un decreto que facilitará el estudio de la energía atómica en el país, pero este es un proyecto, si es que llega alguna vez a darse, que tomará por lo menos una década. O también se habló de energía solar con empresas españolas, pero hay dudas por parte de los expertos en cuanto a que si vuelve un periodo de sequía, de estiaje similar al del año anterior, vamos a estar en similares problemas, pues el déficit es alto. Mira, yo me atrevería a decir que es preferible saber en qué estado actual se encuentra, por ejemplo, el proyecto Conolofus de energía renovable en Galápagos, o la tercera etapa de Vilonaco en Loja, antes que ver qué va a pasar con los ofrecimientos del gobierno en esta materia, ¿no? Y eso es algo que, desgraciadamente, como ya tenemos luz,
nos hemos descuidado y nos hemos olvidado. El presidente en su discurso ha hablado de diversificar la matriz energética, cambiando a un sistema que garantice energía limpia, sostenible, que va a mejorar el sistema de transmisión de energía y la calidad de entrega de luz a los ecuatorianos, que va a motivar la generación eléctrica por parte del sector privado, hasta con energías alternativas, y nos ha hablado de la presentación de un proyecto de ley de energía nuclear. No sé cuál será su alcance, hay que esperar y ver obviamente cuando este llegue a la Asamblea Nacional, y un nuevo modelo eficiente del sector eléctrico. Y creo que eso no es menos a propósito de que ya algunos analistas han venido advirtiendo que es probable que volvamos a tener problemas con la cuestión del suministro de energía eléctrica para el país, ¿no? Entonces, dentro de esta sección a la que yo he denominado obras, el discurso de Daniel Noboa del día sábado, se ha hecho mención a estos temas, ¿no? Yo creo que más allá de lo que se diga, de nuevo, este país necesita seguridad jurídica, seguridad tributaria y seguridad física para ser efectivamente atractivo a la inversión nacional y extranjera y poder concretar, entre otras cuestiones, estas que hemos mencionado. ¿Qué decir en cuanto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Otro de los temas postergados por este gobierno. ¿Alguna pista sobre si se actuará con respecto al IES? Mira, no se ha dicho absolutamente nada en el discurso. Quizás sobre el tema salud, lo más importante y lo más bueno es conocer que se habla de una torre oncológica en el Hospital Eugenio Espejo de Quito. Eso es muy positivo, por supuesto. Ahora creo que la seguridad social va mucho más allá de simplemente el tema salud, cuando uno de los principales problemas tiene que ver con las pensiones de nuestros jubilados y la sostenibilidad en sí del modelo, ¿no? Eso lamentablemente no se ha mencionado, tampoco se ha dicho. Es una de las deudas pendientes y creo que partirá incluso con el tema de la forma en la que puede quedar conformado el directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿no? Teniendo además claridad de que quien preside el consejo directivo es prácticamente un ejecutor del presidente de la República, teniendo en cuenta que aunque IES y BIES son instituciones entre comillas separadas, están juntas, y hace pocos días hemos tenido este escándalo del contrato millonario para aromatizar las instituciones del BIES en lugar de enfocar ese dinero en generar recursos para sostener un sistema que está empezando a presentar fallas. Entonces te digo, creo que esto hay que tomarlo con pinzas y esperar, por supuesto, no una eternidad, sino las primeras acciones de este gobierno para poder tener una orientación clara de hacia dónde apunta en esta materia. Sobre lo que podría ser el segundo punto más importante, pues esto se refleja en la preocupación de los ecuatorianos, la falta de empleo, la falta de oportunidades. ¿Qué balance se puede sacar no solamente de los discursos de este fin de semana, de esa mega gira que emprendió el presidente por países de Europa y Medio Oriente? ¿Hay algo de concreto en cuanto a interés en inversión extranjera, en el cual Ecuador sigue en la cola en Latinoamérica? ¿O temas un poco más concretos que puedan abrigar la esperanza de que mejore las oportunidades de emprendimiento, la generación de empleo en Ecuador? Mira, yo de nuevo estoy atento a que no queden estas cosas en simples ofrecimientos, Gustavo. En periodos anteriores se nos ha hablado de inversiones de miles de millones de dólares, y lo que sucedió en 2024 ha sido tristísimo. De nuevo, 232 millones de inversión extranjera, la más baja de los últimos 14 años, y la mitad vinculada a actividad minera específicamente con China. Nadie se opone. Creo que son hasta necesarias las giras internacionales del presidente y de altos funcionarios para presentar a Ecuador, para lograr buenas relaciones y motivar a que vengan al país, pero mucho más allá de una gira o mucho más allá de un discurso y una promesa está la acción. Y para que este país sea atractivo para un inversor extranjero, me atrevo a decir incluso para un inversor nacional, tiene que trabajar en la estabilidad jurídica, en la independencia de la justicia, en la estabilidad tributaria y en las garantías, que van mucho más allá de decir, mira, estamos dolarizados y tenemos dólares, para que quien trae su dinero acá sepa que, por ejemplo, ingresa $1 y esté en la posibilidad de sacar $1. Durante mucho tiempo se ha hablado del daño que le hace al inversor extranjero el impuesto a la salida de divisas. ¿Qué va a pasar con eso?
Se ha hablado también de la situación de hoy tienes un IVA, mañana tienes otro, y tienes unas reglas para el impuesto a la renta, mañana tienes otras. Entonces, eso es cuestión que desmotiva y que desalienta a quienes quieren venir al país. Y me quedo preocupado más bien con esa frase de aumentaremos la inversión pública para generar empleo, porque el rol del Estado no es ser empleador ni generar nuevas fuentes de empleo. Sí, fue más allá, dijo que es el corazón del programa económico, esto de la inversión en los próximos 4 años desde el Estado para generar inversión pública que genere progreso y empleo. Pero además valdría la pena añadir aquí que mientras habla de inversión pública también habló de un nuevo enorme gasto público a través de bonos. Y mira, eso no es bueno, es la salida fácil, así como la salida fácil sería hacer lo que hemos conocido en los últimos días y lamentablemente ha pasado muy de agache en los medios de comunicación de la ministra de Economía y Finanzas tratando de abrir líneas de crédito con 5 bancos chinos. Habemos personas que hemos sido muy críticas de lo que sucedió con China durante cierto gobierno pasado, de la forma en la que se empeñó el país en definitiva, en la forma en la que se manejó la relación con China en materia crediticia. Entonces, cuidado, y sobre pretexto de esas obras que fueron mencionadas en el discurso presidencial, terminamos empeñando el país nuevamente. Bien, Mauricio. ¿Algo más? Sí, solamente algo adicional cuando hablamos de empleo. Otro de los temas pendientes y que ya le escuchamos a la ministra de Trabajo es las reformas al Código Laboral. Nuevamente se habló de colocar en el debate de la Asamblea el contrato por horas. Y mira, yo no me voy al contrato por horas, me voy a la necesidad de renovar y fortalecer una norma obsoleta, porque nuestro Código del Trabajo, aunque sea con reformas parches, es una norma que ya para el mundo actual y para la forma en la que funciona el país resulta definitivamente obsoleta. Que no nos enfoquemos simplemente en un asunto como el contrato por horas, sino en generar estabilidad, en generar seguridad para que el régimen laboral ni beneficie a unos ni perjudique a otros, sino que sea también una forma de incentivar la creación de nuevas fuentes de empleo. Bien, muchísimas gracias a Mauricio por haber estado con nosotros. Gracias, Gustavo, Rosana, una buena semana para ustedes y para la audiencia. Han escuchado al analista Mauricio Alarcón, él es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Son las 8 horas.